Hola, soy Julio Zelaya y te invito a reflexionar conmigo sobre el liderazgo integral en temas de vanguardia de Intras. Creo que tiene que haber un equilibrio entre lograr resultados y lograr los resultados de una forma correcta. Ya de eso hablamos de liderazgo integral. Las personas podemos tener diferentes resultados a lo largo de la vida, pero sacrificar muchas otras en ese proceso. Y creo que tenemos que tener un balance muy adecuado entre lograr resultados y el cómo los logramos. Lo definiría en una sola palabra y es coherencia. Y la coherencia significa que lo que decimos es alineado con lo que hacemos y lo que estamos impulsando en una organización. Y esa coherencia produce muchas cosas en la organización, produce confianza, produce mejores resultados y sobre todo produce una cultura organizacional que las personas tienen más seguridad psicológica, una de las variables que más se han visto predictivas para resultados que sean sostenibles en el tiempo. El propósito organizacional es el enunciado del por qué hacemos lo que hacemos o por qué existimos. Y este es un enunciado que no es un eslogan, no es una campaña publicitaria, sino es más bien el qué hacer clave de la organización. Debiese de tener algunas características fundamentales y como me gusta resumirlo, debiésemos poderle contestar a nuestros hijos e hijas cuando nos preguntan, papi, mami, ¿qué vas a hacer a ese lugar de trabajo? Poder contestar con ese enunciado, el por qué hacemos lo que hacemos. Ahora bien, ¿cuáles son esas características? En principio, debe ser simple, un enunciado de pocas palabras, pero muy memorables, que es el segundo atributo. Si no lo podemos memorizar, aún está muy largo. Por otro lado, tiene que ser orientador. Debe decirnos en qué está nuestro negocio, qué hacemos, cuál es nuestro quehacer. Por otro lado, debe ser infinito. ¿Qué significa esto? Que podemos tomar todo el tiempo para lograr ese gran resultado. Y lo último, no menos importante, debe ser inspirador. Y ese enunciado que lo ponemos en una frase que puede estar en los diversos lugares de la organización, define la cultura, define muchas cosas de la estrategia, pero es algo que trasciende el tiempo. Si nosotros vemos algunos enunciados, podemos hablar de varios. Hablemos, por ejemplo, del de la Escuela de Negocios de Harvard. Desarrollamos líderes que tienen un impacto positivo en el mundo. Imagínate ese enunciado, simple, memorizable, orientador, infinito y además inspirador. Y por cierto, este enunciado es tan importante que Harvard tuvo que cambiarle una palabra, porque antes simplemente no tenía la palabra positivo y uno de sus egresados fue nada más y nada menos uno de los ejecutivos clave de Enron. Lograron su propósito, pero de una forma no intencionada y que tuvieron que adicionarle la palabra positivo para cualificar cómo deseaban que fuera ese propósito. Todas las organizaciones deben tener no solo su propósito, que es el por qué hacemos lo que hacemos, sino que los valores. Y los valores nos dicen el cómo hacemos lo que hacemos. Lo mismo una persona. Todas las personas tenemos un propósito personal y además una serie de no negociables, que son nuestros valores. Son esas cosas que dictan lo que es permitido y lo que no es permitido para nosotros. Y lo que es clave es que estén alineados entre sí. Tanto el propósito personal alineado al propósito organizacional, todos queremos sentir que estamos cumpliendo nuestros sueños, pero además los sueños de la organización y los valores personales con los organizacionales. No hay cosa que cause más disonancia, más malestar, que estar en un lugar que es contrario a nuestros valores. Imagina, por ejemplo, que tú eres una persona muy humana, muy accesible, que saludas a todas las personas y llegas a una organización que tiene una brecha de poder muy alta,
donde las personas a lo mejor no se saludan, a lo mejor se dicen muchos títulos para mencionarse, vas a tener una disonancia y te vas a sentir fuera de lugar en esa organización. Ahora, ¿qué pasa en la práctica con ese sentirse fuera de lugar? No podemos dar nuestros mejores resultados, no podemos llegar a una mejor versión de nosotros ni de la organización, y en general puede causar muchas otras cosas, porque sentir que estamos teniendo una máscara en el lugar de trabajo o en una máscara en el lugar donde vivimos, en nuestra casa, es desgastante, y lo que buscamos es que haya coherencia. Lo resumí en esa palabra a lo largo de esta conversación. Liderazgo es coherencia, y esa coherencia debe ser nuestro propósito con nuestros valores alineados a los de la organización. Es una excelente pregunta, ¿qué hacer cuando sentimos esa disonancia? Y creo que podemos tener dos caminos únicamente. El primero es cuando podemos buscar cambiar, y en efecto hay líderes que cambian la organización. Vemos un ejemplo emblemático como Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que llegó a una organización y se dio cuenta que sus valores eran muy diferentes a los valores de esa organización, y emprendió en un viaje a cambiar esa organización. Y una de las variables clave es que decía: esta organización cree que lo sabe todo, y yo he sido siempre un eterno aprendiz. Satya Nadella es alguien que habla mucho de la empatía y cómo conectarnos con las personas para poder entenderlas mejor. En el caso de él le tomó muchos años, pero logró transformar la organización a ese set de valores. Así que la primera alternativa, que no siempre es viable, es nosotros buscar cambiar e incidir en la organización. Pero el otro camino es simplemente cambiar de organización o cambiar a un lugar en donde pueda sentirme coherente. Esta decisión, aunque muchas veces es obvia, porque tenemos esas conversaciones en casa o la tenemos con otros colegas donde decimos no me siento parte, no es una decisión tan fácil en la práctica, porque las organizaciones ocupan mucho de nuestra vida, de nuestro tiempo, y en muchas ocasiones también queremos hacer lo que estamos haciendo, pero hay situaciones que contradicen, y esa contradicción hace que todos los días vivamos en una constante lucha. Hay una frase que siempre me gusta decir porque resume todas las respuestas de las encuestas de salida de las personas a los trabajos. Las personas no renuncian a organizaciones, renuncian a personas. Y esas personas suelen ser malos líderes. El liderazgo importa, e importa mucho. Así que en resumen, podemos cambiar o simplemente podemos cambiar de lugar. Creo que lo importante para alinear valores y resultados es definir claramente ambos. Usualmente me topo con organizaciones que sus resultados son difusos y únicamente los miden en términos de una variable. Puede ser la financiera, puede ser el margen, puede ser el resultado final. Pero en realidad ninguna persona tiene un valor o una meta única de dedicarme a hacer dinero. Nadie en el planeta Tierra esa es su única motivación. Es parte de lo que hacen en el día a día. Así que empezamos a ver que los valores, que es el cómo hacemos lo que hacemos, muchas veces no lo explicamos con todos los resultados que cualifican lo que debiésemos hacer. Las organizaciones que logran mejores resultados cualifican muy claramente sus valores. Es decir, te dicen claramente lo no negociable en esta organización. Y dicen: en nuestra cultura esto es lo que hacemos, esto es lo que premiamos y esto es lo que castigamos. Pero por otro lado, sus indicadores también son integrales y nos llevan a indicadores de corto plazo y unos de más largo plazo. Un ejemplo emblemático de esto es la empresa Patagonia. Y la empresa Patagonia es una muy coherente, no solo en resultados financieros, sino también cómo hacen las cosas, cómo manifiestan su impacto medioambiental, cómo tratan a sus colaboradores y tratan de ver 360 la organización. Tienen muy claro que está bien hacer resultados financieros, pero más importante aún
es hacerlo de una forma que agregue valor a los diferentes stakeholders que sirven. De las cosas más importantes que puede hacer un líder es predicar con el ejemplo. Los líderes no necesitan decir muchas cosas porque sus acciones en el día a día, el fruto de lo que hacen empieza a notarse y ese fruto debe ser consistente y nuevamente coherente. Ahora bien, ¿qué hacer para inspirar eso y que sea algo colectivo en la organización? Siempre me gusta hablar que las organizaciones que logran esto tienen a las personas correctas. ¿Qué significa las personas correctas? Las personas que tienen ese set de valores, ese propósito que se alinea a la organización o que lo han descubierto mientras están en la organización. No todas las personas tenemos la dicha de saber nuestro propósito, de saber esos no negociables a priori, pero muchas personas lo empiezan a encontrar en la empresa. Hay personas que dicen yo me gradué de esta empresa y empiezan a hablar de cómo la empresa les cambió, los formó, desarrolló su carácter, su liderazgo y otros. Así que lo primero que pueden hacer los líderes es asegurarse de alinear a las personas correctas a la organización. Pero lo segundo es desarrollarlas, es decir, tener mecanismos de formación donde podamos formar a las personas en estos valores. No todos vamos a saber lo que es importante. Y lo tercero, vivirlo en el día a día. Las organizaciones es fácil poderlas diagnosticar. Basta que tú me digas de qué hablan en tus reuniones gerenciales. Basta que tú me digas cómo son los sistemas de incentivos. Basta que me digas cómo les pagan a las personas en bonos, en temas variables. Y tú vas a ver lo que en realidad importa. Hay organizaciones que pueden decir que son centradas en el cliente, pero pareciera que nunca el cliente está presente en las decisiones. En una ocasión tuve la oportunidad de tener una reunión con gente de Amazon y me llamó la atención que había una silla vacía. Y me parecía curioso porque veía el listado de participantes y me parecía que estaban todos allí. Así que al final pregunté, ¿por qué está esa silla vacía? Y la respuesta me pareció muy poderosa. Amazon, su propósito es ser la compañía más centrada en el cliente del planeta Tierra. Así lo definen. Y esa silla, en todas las reuniones que hacen relevantes, la dejan vacía para ejemplificar que ahí está sentado el cliente. Y para que todas las personas de la organización, siempre que van a decidir algo, se recuerden que hay una persona que los está viendo, que los está escuchando y que esa promesa debe ser real para esa persona. Y ahí es donde empezamos a ver la coherencia. No es solo decir las cosas, sino que se vivan en cada reunión, en cada sistema de compensación, en cada conversación que se tenga relevante, en cómo pagamos a las personas, en cómo las desarrollamos, etcétera. Nuevamente, la palabra que lo resume todo es la coherencia. Esa pregunta me parece muy profunda y la voy a contestar como me la enseñó uno de mis mentores. Y uno de mis mentores me dijo, cada vez que tienes la oportunidad de ejercer liderazgo, tienes la oportunidad de inmortalizarte en la vida de las personas, en los países que sirves y en la vida de cada familia a la que puedes llegar. Si nosotros vemos nuestro liderazgo como un privilegio de poder impactar positivamente la vida de las personas, podremos dejar un legado de ser recordados, tal cual diría Maya Angelou, las personas no se recordarán de lo que dijiste ni de lo que hiciste, pero sí de cómo las hiciste sentir. Y creo que las organizaciones que logran grandes resultados, esos líderes que marcan, son esos líderes que uno recuerda porque te hicieron sentir especial, único y valorado. Y creo que el mundo necesita más líderes integrales.